Amigos y amigas, bienvenidos, buenas noches. A lo largo de los últimos 10 días laborables, en el contexto de nuestro espacio digital Suma al Día a través de las plataformas del portal Primera Plana, hemos incluido un segmento muy interesante que por supuesto ha contado con el respaldo de nuestra audiencia para hablar de algo de lo que poco o nada se habla, que es la situación vial en el Ecuador. Rumbo Seguro 2025, propuestas que salvan vidas. Hoy llegamos al último programa número 11, en este jueves 6 de febrero, que además coincide con la finalización de la campaña electoral. Esta iniciativa ha tenido como objetivo promover un debate amplio y constructivo sobre la seguridad vial y la movilidad en el país. Durante los días precedentes, 10 días, se ha contado con la participación de igual número de candidatos y candidatas a la Asamblea Nacional, un representante por cada partido o movimiento. Usamos de invitación a todos, nos aceptaron finalmente en nuestro espacio 10 candidatos y candidatas, quienes compartieron sus posturas y propuestas desde el ámbito legislativo para contribuir a este ideal que buscamos como sociedad, que es la reducción del número de fallecimientos y lesionados por siniestros de tránsito en el Ecuador. Rumbo Seguro 2025, propuestas que salvan vidas, es una iniciativa impulsada por Tandem, Carecín en Bici y la Asociación de Peatones de Quito, con el apoyo de la Coalición para la Movilidad Segura aquí en el Ecuador. Y hoy, justamente para hacer una suerte de evaluación, ver qué nos han dejado estos 3 programas, me honra pues en moderar esta conversación con 3 distinguidas damas. Está a mi izquierda Daniela Chacón, y es directora ejecutiva de Tandem. En la mitad, Paola Carvajal, quien es fundadora de Movidana, que además tiene una amplísima experiencia en temas de seguridad vial. Y Sofía Gordón, coordinadora de la Coalición por la Movilidad Segura. Así que a las 3 quiero agradecer por estos minutos. Y por supuesto, agradecer a la audiencia que siempre se conecta con nosotros. Y partir de un breve contexto. 3 datos claves. Cerca de 4,000 muertes en siniestros viales. Ojo, yo no le llamo accidentes, yo le llamo siniestros. Y ese término le he aprendido justamente a las damas acá presentes. Cerca de 4,000 muertes por siniestros viales se registraban en el Ecuador durante el curso 2023. En el Ecuador, los hombres de 20 a 49 años son el grupo etario más afectado. Los siniestros viales son la segunda causa de muerte en niñas, niños y adolescentes. Entramos en materia, damas. Casi todos los candidatos mencionaron la educación como un factor clave para reducir los siniestros viales. ¿Qué opinan al respecto? ¿Es realmente efectivo y otros factores igualmente importantes que hay que incluir? Empiezo con Daniela Chacón. Bienvenida. Gracias, Fabricio. Un saludo a todas las personas que nos siguen. Sí escuchamos a varios candidatos hablar de la educación y creo que hay como una idea, un mito, ¿no? De que si educamos a las nuevas generaciones, entonces realmente vamos a poder cambiar las conductas de las vías. Nuevas generaciones. De un proceso educativo. No hablan de las actuales. Exacto, que toma tiempo. Y la evidencia a nivel internacional, porque hay muchos países que han logrado reducir a prácticamente 0 los siniestros y las fatalidades, demuestra que la educación es solo un pilar de un sistema seguro, ¿no? Entonces el sistema te dice, tengo que tener infraestructura segura, tengo que tener un control efectivo en las vías, es decir, que yo sepa que si yo cometo una infracción, entonces va a haber una consecuencia que permite el cambio de conducta, que no haya impunidad, que por ejemplo exista una atención rápida tras un siniestro, es decir, hay mucha gente que se muere entre el sitio del siniestro y la llegada a la casa de salud. Esa hora es clave, una legislación que esté en concordancia con las buenas prácticas internacionales y, por supuesto, usuarios seguros comportándose bien en las vías y, finalmente, vehículos seguros. Entonces, todo este conjunto implica el sistema seguro y cuando todo esto funciona, podemos ver cambios reales. Entonces, la educación no es aquello que va a cambiar, pero sí es un pilar que, por supuesto, hay que promover. ¿Coincide con eso, Paola Carvajal, el factor educación? Como lo dijo la Dani, realmente la educación es un pedacito, o sea, y aquí tratemos de imaginarnos qué tiene que ocurrir para que exista un siniestro de tránsito. Tiene que haber una persona, tiene que haber el factor humano, tiene que haber el vehículo y tiene que haber el entorno, la infraestructura, el control. Entonces, cuando hablamos del factor humano, entonces ahí tenemos un pedacito más, la educación vial, porque hay todo un proceso de concientización y control y demás. Pero entonces pensemos también en el vehículo, que tenemos que tener vehículos que realmente sean seguros, que tengan elementos de seguridad activa y pasiva, y pensemos en el entorno, la infraestructura. Cuando diseñamos una vía que realmente es segura, la vía no se levanta del pie izquierdo y se comporta mal.
Lo que se diseña y se construye bien salva vidas y siempre salva vidas. Pero cuando hablamos de educación vial, nos referimos, por ejemplo, al hecho de lo que decía Daniela. Mucho se habla de que hay que educar a las nuevas generaciones. Hablamos de esta incorporación en el pensum académico para niños, niñas, adolescentes en escuelas y colegios de la materia de educación vial. No, y definitivamente puede ser necesario y lo vamos a apoyar y lo hemos apoyado, y parte de la coalición de las organizaciones en la que están presentes en la coalición obviamente abogan específicamente para esto, pero una vez más, es un pedacito. Y para tener un cambio en las cifras que estamos viviendo, porque son realmente alarmantes, tenemos que tener un enfoque del sistema seguro, que es lo que hemos comentado. Infraestructura, vehículos, control y, por ejemplo, darle mucho enfoque al control de la velocidad. Sofía, ¿hemos cambiado el chip o no en materia educativa a propósito de lo que estamos comentando? A ver, creo que el tema educativo es súper importante, ya lo han dicho las compañeras. Pero sí, o sea, la verdad es que es un discurso que está bastante permeado en la sociedad, que se debe cambiar la educación, que se debe... Ahora que hay un siniestro nos dicen exactamente. Exacto, lo que hace falta de conciencia, campañas. Y se volvió a hablar de lo mismo y que ahora que hay un siniestro se vuelve a decir. Así es, pero lo que nos dice la data es que el 80% del comportamiento cambia por la infraestructura. Es decir, quitaron los radares, por ejemplo, que fue un tema súper controversial, pero ¿qué es lo que está pasando después de eso? Cuando ponen los cinemómetros, por ejemplo, en Narcisa de Jesús de Guayaquil, pues tenemos la reducción del 50% de las muertes. Entonces, realmente vemos resultados en las cifras, o sea, no nos estamos inventando. Las buenas prácticas internacionales dan cuenta de cifras que realmente se reduce esto con control, con infraestructura segura y con el resto de las patitas, ¿no? Pero, digamos, estas dos patas deben ser las más fuertes en relación a política pública, porque son las que realmente cambian el comportamiento. Solo pensemos cuando vemos a un conductor en la calle, aquí en la Shiri, súper cerca de donde estamos. Cuando no había todavía estas plataformas que ahora se incorporaron, pues la gente no bajaba la velocidad. Había campañas, salían las noticias, que los piques, ¿no es cierto? Pero pusieron estas dos plataformas y ¿qué pasó? La gente cuida más el carro que la vida de las personas. O sea, voy a utilizar un término muy coloquial con el respeto a las damas. Somos llevados por el mal como sociedad. ¿Qué pregunto, Sofía? Pues la verdad creo que... ¿Pero es de velocidad o no? A ver. No, el sistema seguro parte de la lógica de que los seres humanos nos vamos a equivocar. Es decir, porque somos humanos. Pero una equivocación humana no tiene por qué llevarte a la muerte, Fabricio. Una equivocación humana no tiene por qué llevarte a una discapacidad permanente y un cambio absoluto de tu vida. Entonces, por eso el sistema se centra en todos estos factores que tienen como objetivo modificar la conducta. Es decir, que esa conducta en la vía sea lo más segura posible para que en caso de existir un siniestro, este tenga un impacto tan mínimo que no implique, digamos, estas cifras tan altas. Ahora, mucho se ha debatido y en los programas de todos estos días hemos conversado sobre el tema del reglamento a la ley de tránsito. Entiendo, Paola, que nos referimos al reglamento vinculado a la reforma a la Ley Orgánica de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, que entró en vigencia, si la memoria no me infiel, en agosto del año 2021. Así es. ¿Verdad? 10 de agosto. Exacto. Aunque más o menos yo tenía la memoria agosto, no recordaba la fecha, 10 de agosto. Estamos febrero del año 2025. O sea, han pasado casi 4 años, 3 años y medio, y no tenemos reglamento. Y para mí, y esta es una frase tal vez muy dura, pero esa es la importancia que le dan las autoridades de turno a la vida. Pero ¿cómo se entiende que no hay reglamento? Han pasado casi 4 años y porque no les importa, porque a la autoridad de turno no le importa, porque es una decisión exclusivamente del Ejecutivo y el reglamento realmente nos permitiría salvar vidas. Desde cómo tiene que actuar distintas operadoras, las distintas casas comerciales, la elaboración o la entrega, digamos, el control de los cascos cuando se vende. O sea, el reglamento realmente puede ser un parteaguas para salvar vidas. ¿Qué ha pasado? Que hemos tenido los últimos gobiernos, en los últimos 3 años, que simplemente no le dan importancia. Y por último, Fabricio, si no le dan importancia a la vida, porque estamos hablando de vida, vean el tema económico. Recordemos que el Estado pierde $5,000 millones al año por siniestros de tránsito, que es una cifra que hemos conversado antes. Entonces, si no le importa la vida de los ecuatorianos, por lo menos da la parte económica. ¿Por qué se necesita el reglamento? ¿No basta solo con el peso de la ley, Paola? No, nada que ver. O sea, el reglamento habilita las disposiciones que la ley está definiendo. Yo siempre pongo un ejemplo muy claro, que lo conseguimos como sociedad civil, que tiene que ver con las motocicletas, que sabemos todos que son un problema, ¿no? Que es muy latente
por la manera de conducir, por las mismas características de los vehículos. Y es que en la ley logramos que se incluya que cada vez que tú vendes una casa comercial, vende una motocicleta, se tiene que dar un casco homologado, que es uno de los principales elementos para salvar la vida. ¿Quién lo está controlando? Nadie, porque es una ley que está ahí sin reglamento para poder ejecutar, porque no sabemos quién lo va a controlar. Si la agencia va a ser una plataforma, si va a ser una base de datos, la Agencia Nacional de Tránsito, si va a ser el Ministerio de Transporte, si cada casa comercial tiene que hacerlo de forma directa. Esto no se explica. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Abonando a la muerte en la ley. Ahora, este tema fue abordado tanto por Daniela cuanto por Sofía durante los programas precedentes. ¿Qué sensaciones les dejó, y empiezo con Sofía, sobre las respuestas a los candidatos? Algunos de ellos hablaban de presiones de sectores, entiendo yo que tiene que ver con el sector de la transportación, para que el Estado ecuatoriano, a través de su gobierno, y estamos hablando de 3 gobiernos, como citaba Paola, todos en realidad, como citaba Paola, que no han tomado esta decisión. ¿Ha habido presiones y cuál es el compromiso que han generado estos legisladores sobre el tema? O sea, primero lo que quisiera comentar es que realmente fue un éxito la convocatoria. Invitamos a los 17 partidos y movimientos que pues están en este país y estuvieron 10 y los 10 confirmaron y asistieron además. Entonces me parece que por ahí ya empezó un primer éxito. Lo segundo es que sí hubo también bastante incidencia en hablar de la fiscalización y los procesos de fiscalización, incluso desde el partido de gobierno, ¿no? Entonces ahora lo que nos toca, los siguientes pasos son justamente dar seguimiento a esa fiscalización de ser el caso. Esperamos que no se tenga que llegar a eso, ni tampoco a juicio político, ni nada de eso, sino que realmente se entienda que el reglamento es algo que se necesita. Como decía Paola, la ley no se puede aplicar porque la ley dice el qué, pero el reglamento dice el cómo. Entonces, si no hay cómo, pues no se aplica esa ley tan bonita que logramos. Los peatones, ciclistas, usuarios de transporte público, cambios en relación a ver la movilidad desde la movilidad sostenible, sustentable también y obviamente segura desde la seguridad vial. Entonces, no se puede aplicar si no hay un reglamento, ¿no? Y eso, digamos, vamos a estar atrás de esto, ahí pisándoles los talones a quienes se comprometieron, y para eso nos sirvieron todas estas entrevistas. Claro, ahora Daniela, el problema es que, o el pequeño problema entre comillas, es que la emisión del reglamento es competencia de la función ejecutiva. Lo máximo que podrían hacer los legisladores es fiscalizar, tal vez desde el ejercicio de la fiscalización ejercer esa suerte de presión para que el gobierno central pueda emitir el reglamento. ¿Cómo ve usted el entorno a partir de lo que dijeron los invitados? Sí, desde las organizaciones que nosotros representamos hemos venido trabajando en esto todo, es decir, una presión al Ejecutivo a través de las entidades que están obligadas a la aplicación del reglamento, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, la Agencia Nacional de Tránsito, pero a la par también ese control que deben ejercer los legisladores. Es decir, los legisladores están obligados a garantizar que aquellas normas que fueron aprobadas por ellos mismos, por la Asamblea Nacional, sean cumplidas. Pero yo, por ejemplo, identifico un problema, y el hecho de que, y no es un problema solamente de esta ley, sino es un problema de todas las leyes, y hablo tal vez desde mi modesta experiencia como periodista político-legislativo, hay, digamos, una mecánica poco clara, poco eficiente y de aplicación continua para seguimiento de la aplicación de las normas aprobadas por el Poder Legislativo. Porque además en este país se le ha vendido a la gente la idea de que con la ley ya se solucionan los problemas, y resulta que si no hay seguimiento no se entiende la aplicación efectiva de esa norma, Daniel. Sí, ahí es donde las organizaciones de la sociedad civil entramos a jugar un rol fundamental. Que en esa mayoría. Cómo nosotros observamos y controlamos que el poder público cumpla con sus funciones, tanto el ejecutivo como el legislativo. Entonces, a través de los mecanismos de presión que nosotros utilizamos, a través de ese tipo de iniciativas, por ejemplo, donde además visibilizamos la problemática, es decir, hay un entendimiento entre los candidatos asambleístas que estuvieron aquí de que la seguridad vial es un problema, pero casi ninguno dimensionaba el problema real que existe. Por ejemplo, cuando mencionábamos que 10.8 personas en promedio se mueren al día en Ecuador por siniestros de tránsito, muchos abrieron la boca en sorpresa. Es una monstruosidad eso. Porque es una monstruosidad. Entonces, el hecho de visibilizar la problemática, de generar estas acciones, sí nos da la pauta para que existan varios mecanismos de presión para que el Ejecutivo cumpla con la función y, como decía Sofía, es decir, nosotros vamos a seguir aquí molestando desde los diferentes estados. Pues me da la impresión de que como sociedad no tenemos clara esta cifra que acaba de mencionar. ¿Puedes repetirla, por favor?
¿Cuántas personas fallecen por siniestro de tránsito en promedio? 10.8 personas al día. Al día. Mueren en Es una Ecuador locura. por siniestro. Yo me quedo loco con esa cifra. Ahora, ya lo mencionaron en la primera intervención hablando sobre educación y seguridad vial. Y decían nuestras tres invitadas, nuestras tres panelistas, de este concepto que es solamente una patita, que debe ser complementado con otros aspectos. Infraestructura, control, sanciones, educación y atención a las víctimas. ¿Cuánto ha trabajado el país en ese sentido para poder tener un sistema integral, como también se comentó en el espacio? Fabricio, que usted me hace preguntas que solo me queda contestar nada. No tenemos ni el reglamento, la Tiene una experiencia mundial. Pues me frustra más, justamente por la experiencia que tengo, ver que no se ha hecho absolutamente nada. Después de la última ley, es como que se quedó en el limbo. Y yo no sé si hubieron o no presiones de sectores o no. Oigan, aquí es un tema de dónde tenemos la prioridad, y la prioridad es el cuidado de la vida. Y un tema adicional, hablando de los asambleístas que han acompañado este proceso, no solo queremos que fiscalicen, digamos, al Ejecutivo, que fiscalicen también los municipios. Recordemos que la competencia de seguridad vial también es de los 291 municipios que están en el país, porque cuando se traspasaron las competencias, se traspasó la gestión de tránsito, la gestión del transporte terrestre y la gestión de la seguridad vial. Pero no todos los 221 municipios tienen las competencias de los tres. No, Fabricio, es que esa es la equivocación. Porque se confunde el control de tránsito con la competencia de la gestión de la seguridad vial. Yo puedo tener control de tránsito con mis propios agentes civiles de tránsito, que son alrededor de 17 cuerpos de agentes civiles de tránsito. Como pasa con Quito, Guayaquil, Cuenca, Cuenca, Loja, exactamente, Ambato, Manta, Puerto Viejo. Pero aparte yo tengo que gestionar la seguridad vial. ¿Y cómo la gestiono? Un poco lo que hemos conversado hasta ahora. Con este enfoque de sistema seguro, en el que yo estructuro un diseño de ciudad, en que la infraestructura aporta a la seguridad, en que reduce los riesgos. Eso sí lo pueden hacer los cantones más pequeños. No lo pueden, lo deben. ¿Pero lo hacen? No lo hacen. Y este es el tema. Primero, que no tenemos, por ejemplo, legislación específica para seguridad vial. Hemos visto, y eso también un poco vox populi, que muchos de los municipios se han dedicado con estas competencias a matricular carros sin revisión técnica vehicular, a dar cupos de buses, dar cupos de taxis, cupos de camionetas, de tricimotos, y resulta que esto se volvió hasta un negocio en algunos municipios. ¿Dónde está la gestión de la seguridad vial, que también se tiene como competencia exclusiva y obligatoria de los municipios? Complementemos justamente lo que acaba de decir Paola, y hablando de esta visión integral, de este sistema integral de seguridad. ¿Cuán potentes han sido los anuncios de los candidatos en estas conversaciones que le di a ustedes? Sí, la verdad es que sí es necesario como vigilar también todo el cuerpo normativo nacional, ¿no? O sea, por ejemplo, el COTAD en este momento, igualmente el Consejo de Competencias debería tener más obligaciones, ¿no? De seguimiento justamente a lo que dice Paola, ¿no? Porque los ¿COTAD no? hay que actualizarlo, ¿no? Algunos de los asambleístas lo han mencionado, algunos de los candidatos, perdón, a la asamblea lo han mencionado, y creemos importante eso, ¿no? O sea, como actualizar, pero que nuevamente no se quede solamente en la normativa, que digamos también es parte de nuestra incidencia, sino que ya aterrice a la vida real, ¿no? A pacificar las calles. ¿Qué es pacificar? Bajar la velocidad. Todavía vemos la velocidad como un tema de desarrollo. Hay que ir rápido, nuestras vías tienen que ser autopistas, y realmente nos está costando la vida. O sea, si nos ponemos a pensar en las políticas de velocidad, en los sitios urbanos, que ya ahorita nuestro país está tan densamente poblado que ya casi que todo el país es urbano, y realmente necesitamos unas velocidades que garanticen la seguridad de los actores urbanos, peatones, ciclistas, personas que están cruzando. Nosotros hicimos un estudio que justamente daba cuenta de dónde están falleciendo estas personas, ¿no? Los actores vulnerables, y era justamente en hospitales, en escuelas, en mercados. O sea, es decir, donde hay la mayor cantidad de personas, afluencia de personas, pero además donde no hay infraestructura segura. O sea, no absurdamente no es en las carreteras, donde fallece la mayor. En las carreteras. Así es. O sea, los siniestros. Novísimo para mí, ¿no? Ahí hay, digamos, una diferencia, ¿no? Los siniestros viales, que son los choques, ¿no es cierto? La primera causa son choques laterales. Estamos hablando de fallecimientos, y lo más letal en fallecimientos son los arrollamientos y atropellamientos.
es decir, por lo que más la gente se está muriendo, ¿no? Y ahora en el último año también los motociclistas. Entonces es súper importante cambiar este chip porque realmente nuestras ciudades tienen que ser lugares seguros para la gente que está andando por ahí. No se trata ahorita de mover vehículos, se trata de mover personas y mover personas de la manera más segura posible. Por ejemplo, aquí en Quito en julio, cuando se hizo el control, porque el COIP ya estaba más de 10 años, cuando se hizo el control de la velocidad, bajaron las cifras. En julio se redujeron las cifras. Todo el mundo se quejó, fueron a 50 por hora, iban lento. Todo el mundo decía, parece que estamos caminando en cámara lenta. Sí, pero estamos yendo seguros. Entonces, cambiar ese chip es súper difícil. ¿Cuánto le cuesta? ¿Cuánto para el tráfico? ¿No es cierto? Nos quejamos de que la productividad, tal vez debemos ir más rápido por eso, por la productividad. Pero cuando hay un siniestro vial, ¿cuántas horas se paraliza esa carretera? ¿Cuánta, en medida económica, cuánto perdemos, ¿no es cierto?, de dinero por ese siniestro vial? De diciembre, digo, porque lo viví, lo cuento como anécdota, cuando hubo el siniestro acá en la Simón Bolívar, todo el día estuvo cerrada la Simón Bolívar. El 24 de diciembre, ya que mucha gente intentó salir obviamente de Quito, tal vez para irse a las ciudades cercanas y pasar a Navidad. Yo creo que va de la mano con el tema de la productividad que justamente está mencionando Sofía. Ahora, el tema de los radares. Me da la impresión de que hoy está siendo utilizado de manera, digamos, política el discurso de los radares. Sí me parece que hay una discusión respecto de la homologación de todos los radares a nivel nacional, porque no es posible que un municipio tenga radares de un tipo y otro municipio de otro tipo, que las carreteras tengan de otro tipo, pero al final debe haber radares, Daniela. La tecnología lo único que hace es salvar vidas. Es decir, no le podemos echar la culpa a la tecnología. Cuando obviamente no hay un modelo de gestión que permita la homologación, que permita que no existan prácticas extorsivas, que no sea una práctica recaudatoria, sino justamente de control que permite cambiar la conducta. Los radares funcionan en todas partes del mundo donde obviamente operan adecuadamente y no generan problemas de recaudación ni mucho menos. Entonces aquí en Ecuador el problema no es el radar en sí, sino es el modelo de gestión, pero lamentablemente esto ha sido utilizado políticamente. Se piensa que al denunciar los radares estamos ayudando a la gente a que no le quiten la plata, a que no le toquen los bolsillos y la conversación no está ahí, sino que la conversación debería estar en salvemos vidas, vamos a una velocidad segura y no vamos a tener que pagar multa. Por eso vuelvo a la pregunta original. ¿Fue un error quitar los radares? Un error absoluto. Es un error absoluto. La discusión no está en quitar el radar, la discusión está en regular adecuadamente los modelos de gestión, controlar a los municipios. ¿A quién hicieron los candidatos? No dar a dudas. Pues yo te diría que hay mucho desconocimiento, para ser franca. Parte del ejercicio que nosotros hacemos con esto es informar, es que se conozca la problemática a fondo para que el momento en que toque tomar decisiones y que toque hacer discursos rimbombantes de la Asamblea Nacional, estos estén orientados con lo que dice el ETS. Radares salvan vidas, regulemos los radares, no eliminemos. Ahora, en esta campaña, Paula, también se ha dado esta suerte de populismo penal, ¿no? Porque ahora para algunos la solución es me vuelvas a dar la ley, reformar la ley, el endurecimiento de penas, y lo ato, por ejemplo, con los temas de tránsito, de delitos de tránsito, pero también de contravenciones. En el caso de delitos... Pero tenemos ahí una postura distante. O sea, yo lo he dicho públicamente, yo estoy completamente de acuerdo con la sanción, no estoy de acuerdo con la pena de prisión para una persona que va a 61, pero al final es bien mi opinión. Otros tienen otra opinión, Paola tiene otra opinión. Mi tema es, la Corte Constitucional acaba de declarar inconstitucional la pena de prisión por exceder el rango moderado de límite de velocidad. Volvemos a este debate, ¿hay que endurecer las penas o no? Paola Carvajal. A ver, yo creo, y yo no soy muy activa en redes, pero lo puse porque creo que valía la pena. Creo que esta discusión tendría que haber sido mucho más profunda, con mucha más evidencia. Incluyendo la sociedad civil. Obviamente, incluyendo, la sociedad civil, somos todos nosotros. Pero mucho más profundo, y se quedó como, ay, listo, entonces ya no me voy a la cárcel y ya no me cobras. Bueno, entonces hagámosle esta pregunta a la madre que perdió un hijo, al niño que perdió una madre, al adolescente que no puede ir a la escuela porque no tiene las condiciones, porque ya no puede caminar. O sea, ¿cuánto pierde el país? ¿Cuánto pierde la calidad de vida por estos eventos? Y eso es lo que no se discutió a profundidad. Usted hablaba de, son solo 10 kilómetros. Bueno, aquí ven cómo... Bueno, digamos que por ahí está la discusión. Pobrecito el que va a 61.
Yo le hago una pregunta. ¿Usted sabe cuánta fuerza está en capacidad el cuerpo de absorber? No tengo claro eso. Lo que yo he sostenido es que me parece a mí que una pena de privación de libertad, no he dicho la multa, yo creo que debe haber sanción. No. Pero una pena de privación de libertad me parece excesiva para una persona que va a ser técnico, pero termina siendo mi opinión. Pero entonces está bien, yo voy a ir a 61, voy a atropellar a alguien, esa persona no va a volver a caminar porque a 61 kilómetros por hora, si yo llego a atropellar a alguien, esa persona no vuelve a caminar, pero porque yo voy a tener yo prisión. Pero es solo por eso la Corte Constitucional. Personalmente creo que sí. ¿Y qué debería ser la próxima asamblea entonces? Volver a poner el tema sobre la mesa y volver a discutirlo con todos y buscar la evidencia suficiente para decidir cuál es el modelo de país que queremos. ¿Queremos un país en que realmente se protege, una vez más, la vida? ¿O queremos un país en que la impunidad es para todos y solo son 61, no va a pasar nada hasta que pase? Les pregunto, tanto a Sofía cuanto a Daniela, ¿hay que endurecer las penas o no en delitos de tránsito? A ver, nosotros tenemos un trabajo bien lindo que además está arrancando, que es justamente ver al final del día, no solamente es el tema legal, ¿no? Sino que es necesario saber qué tan efectivas son esas multas, esas contravenciones, esas sanciones. Entonces, ¿qué hicimos? Llamamos a un grupo de juristas, de abogados penalistas, también en representantes del control municipal de los diferentes GATS, y en estas mesas les preguntamos justo eso, sobre la evidencia, porque además fuimos a la Corte de Justicia y vimos que las boletas comparadas con las muertes, el número de muertes, ni siquiera representan el 10% de las sanciones. Es decir, si bien hay cárcel, ni siquiera los delitos que tienen personas fallecidas, que ya son delitos penales, o sea, no son contravenciones, no han tenido la sanción que necesitan. Nos dice otra vez lo técnico y las buenas prácticas internacionales. Deben ser inmediatas las sanciones, deben ser efectivas y deben ser justas. O sea, ahorita estamos hablando de la justicia, ¿no es cierto? ¿Usted cree que a 61 cárcel no es justo? Tenemos que conversarlo como sociedad, o sea, si realmente, o sea, hasta pena de muerte podríamos poner, decían uno de los juristas, lo importante es que estas sanciones hagan el cambio de conducta. O sea, al final del día lo que queremos es que la gente vaya a velocidades adecuadas, que no conduzca bajo efectos del alcohol, o sea, queremos los resultados, no queremos meter a toda la gente en la cárcel. O sea, si a usted le llega la multa un mes después y ni siquiera se acuerda que se pasó el semáforo, o sea, tiene que ser inmediato, efectivo y justo. ¿Correcto, Daniela? Una diferencia entre la contravención y el delito. Entonces, cuando tenemos una contravención, sí es importante discutir una combinación de sanciones que realmente logren el cambio de conducta. Retención de vehículo, suspensión de la licencia, multa económica, en reincidencia, por ejemplo, prisión. En Ecuador no hay reincidencia para contravenciones de tránsito. Tú puedes exceder la velocidad N veces en el año y no implica una sanción mayor. Entonces no te están penando una mala conducta, se están diciendo sigan nomás. Pero ¿y la pérdida de puntos? La pérdida de puntos no se controla adecuadamente. Es un sistema que cuando tiene un buen modelo de gestión nuevamente es efectivo para garantizar el cambio de conducta, pero en Ecuador es un negocio, lamentablemente. Y es ahí donde nosotros también buscamos hacer la incidencia. Es decir, que entidades como la Agencia Nacional de Tránsito sean fortalecidas institucionalmente para que ejerzan el control que se requiere, que finalmente salva vidas. Correcto, Daniela. Y para cerrar, les pido a cada una un minuto, estamos un poco pasados del tiempo, una reflexión sobre qué se viene ahora dentro del papel de las organizaciones de la sociedad civil que ustedes representan. Empiezo con Sofía, por favor. Sí, para nosotros es súper importante dar el seguimiento a todo esto, darle también un contenido técnico. Creo que este proceso ha sido súper rico justamente para que los candidatos a la asamblea y las candidatas se puedan enterar de que este es un tema urgente, porque no se pueden perder más vidas. O sea, 4,000 al año vamos sumando los años y cuántas personas han fallecido o están con alguna lesión grave, con alguna discapacidad. Entonces, para nosotros es vital este tema y seguir llevando esta bandera de la vida. Me sigue dando vueltas en la cabeza la cifra que yo tenía Chacón de 10.8 muertes diarias por siniestros de tránsito. Paola, el papel de la sociedad civil. Bueno, yo siempre digo que la sociedad civil es como la última frontera, ¿no? Es como la última línea de defensa de la ciudadanía. Y nosotros lo que tenemos que conseguir es, a través de seguir insistiendo, a través de seguir aportando desde el punto de vista técnico, conseguir que se conviertan en políticas de Estado y no políticas de gobierno. Que podamos realmente tener leyes, reglamentos, normativas que obliguen a todo el mundo a aportar a una mejor calidad de vida. Daniela Chacón. Para nada lo que ya dijeron Sofía y Paula, creo que nuestro rol también está en visibilizar la problemática, tanto a nivel de los tomadores de decisión como de la sociedad en general. Es decir, que esto se convierte en un problema público hoy.
que todos tengamos un entendimiento de que la seguridad vial es algo que nos beneficia a absolutamente todas las personas y que es un indicador de desarrollo al que le podemos apostar y podamos llegar. Yo quiero agradecer públicamente a las 3 distinguidas especialistas en esta materia que han estado por nosotros, a Demea Chacón, directora ejecutiva de Tandem, a Paola Carvajal, fundadora de Movirana, y a Sofía Gordón, coordinadora de la Coalición por la Movilidad Segura. Agradecerles además por haber considerado a Primera Plana para justamente difundir este esfuerzo. Aquí quiero hacer una culpa, porque de estos temas poco o nada se habla en los medios de comunicación, ¿verdad? Hay que hacer una culpa y ser absolutamente autocríticos. Estamos tan involucrados con los temas de la macropolítica, las discusiones, que la pelea del uno con el otro. Estamos en el tramo final de la campaña y poco o nada se habla de estos temas que, como les digo, de esta charla que he tenido con ustedes y de los 10 programas precedentes, me quedan una serie de inquietudes en la cabeza, pero también cosas para reflexionar, como otra vez las cifras que nos han dado nuestras invitadas sobre los siniestros de tránsito, cuántas personas mueren al día, cuántas personas han muerto al año. Yo le invito a la sociedad ecuatoriana a reflexionar. Este ha sido el programa de cierre de Rumbo Seguro 2025, propuestas que salvan vidas, y ojalá que la sociedad ecuatoriana pueda tomar como un insumo para la reflexión y para el debate. Muchas gracias, soy Fabricio Vela, a nombre de Primera Plana, y también a nuestras invitadas. Hasta una próxima oportunidad.